Bien, hermanos, vamos a llevar a cabo un estudio que, si pudiéramos ponerle un nombre, es Dios y los ídolos. Dice el libro de Apocalipsis en el capítulo 9, versículos 20 y 21, mira, dice: y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, que es cuando el quinto ángel tocó la trompeta y empezó a caer del cielo fuego, e hizo un pozo, que después ese pozo se hizo una niebla tremenda. Te lo dejo para que lo leas. Dice: los hombres que no fueron muertos con esta plaga, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Esto, hermano, es una constante en el pueblo de Israel. La idolatría. La idolatría, como sabes, pues puede ser de imágenes, donde dice la Escritura que pues Dios no está de acuerdo en que la gente adore materia muerta, cuando Él es un Dios vivo. Pero la gente que se aferra, aquí hay experiencia porque hemos tratado con personas así, que no deja sus ídolos, su corazón se va engruesando, se va haciendo, la palabra va penetrando cada vez menos. Y tal parece que la lógica sería que entre más palabra oigan, entiendan más, porque la palabra dice que la fe es por el oír y por el oír palabra de Dios. Pero aquí dice, mira, respecto del pueblo, y Dios hablando al pueblo por medio de sus profetas, en este caso con Isaías, en el libro de Isaías capítulo 6, versículo 9, le dice el Señor: cuando dice: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre su trono, alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Isaías 9. Isaías 6, ese es el versículo 1, pero vamos a ver, entrar en contexto, y en el versículo 9 dice: y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto y no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se conviertan y haya para ellos sanidad. Como la gente piensa que va a oír cuando quiere a Dios, no cuando Dios quiere, sino que dejan a Dios por otras cosas. Y entonces Dios, cuando está clamando, dice: este hombre cuando recibió el llamado de Dios, mira lo que dice: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, ha visto mis ojos al Rey, Dios de los ejércitos.
Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con unas tenazas, y tocando él sobre mi boca dijo: He aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. ¿Cómo Dios escogió a este profeta? Y todavía cuando lo escogió él se sentía ¿qué? Indigno. Pero el corazón del pueblo al cual él le habló dice: engruesa su corazón, agrava sus oídos, ciega sus ojos, para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se conviertan, y haya para ellos sanidad. Y yo dije: ¿hasta cuándo, Señor? Respondió él: hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombres en las casas, y la tierra esté hecha un desierto, hasta que Dios haya echado lejos a los hombres y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra. Y esto tiene que ver porque las personas de este pueblo no dejaron sus ídolos. En el libro de Ezequiel, allá adelante, Jeremías y Ezequiel, capítulo 12, dice, mira, Ezequiel también fue un profeta que también recibió palabra de Dios para exhortar al pueblo. Y dice Ezequiel: vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, tú habitas en medio de casa rebelde, los cuales tienen ojos para ver y no ven, tienen oídos para oír y no oyen, porque son casa rebelde. ¿Qué quiere decir la idolatría? Rebeldía. Dios les dice: sígueme, y ellos siguen adorando a sus ídolos. ¿Por qué será eso, man? Entonces, si nosotros vemos el Salmo 135, te voy a decir por qué ya estaba escrito lo que iba a pasar. Dice el Salmo 135, versículo 15, dice: los ídolos de las naciones son plata y oro, obra de manos de hombre. Tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen orejas y no oyen, tampoco hay aliento en sus bocas. Pero dice aquí: semejantes a ellos son los que las hacen y los que en ellos confían. Entonces, si tú te das cuenta que Isaías dice, recibe la palabra y dice: engruesa, aturde los oídos de este pueblo, ya de parte de Dios, porque son idólatras, adoran imágenes, o adoran personas, o adoran árboles, o adoran, se llaman argumentos ontológicos, aman más la naturaleza que al creador de la naturaleza. Y toda creación es toda creación, hombres, mujeres, carros, árboles, tallas de madera, yeso, formas de oro, de plata. Y ahí tenemos el ejemplo del joven rico que se fue triste porque tenía muchas posesiones cuando Dios le estaba prometiendo tesoros en el cielo. Cuando nosotros entendemos que esto no solamente sucedió en el Antiguo Testamento y en los Proverbios y en los Salmos y durante el
el mandato o el ministerio de los profetas, sino que este pueblo ha sido así durante siempre. Siempre ha sido así. ¿Qué diferencia tenemos nosotros para con ello? Estamos convencidos, hermano, de que primero fue el pacto, decíamos, de la circuncisión. ¿Con quién? Con Abraham. Luego vino la ley de la circuncisión. Es lo que hemos venido predicando. Pero después, dice el Señor, pues ya ni la circuncisión sirve para nada. Tienes que circuncidar tu corazón, convertirte a Dios, de verdad. Cuando nosotros vemos que el Señor mismo en Jesucristo, Dios encarnado, está predicando. Vamos ahí a Lucas 8. Versículo 9. Dice, cuando estaba predicando el Señor la parábola del sembrador, los discípulos le preguntaron, diciéndole, ¿qué significa esta parábola? Y él dijo, a ustedes les es dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean, para que oyendo no entiendan. Esta es pues la parábola, y empieza a hablar de la semilla, que es la palabra, de los diferentes terrenos en los cuales el Señor quiere sembrar. La parábola del sembrador se refiere a que el Señor salió a sembrar, Dios salió a esparcir su semilla, que es la palabra de Dios. Pero te vas a enterar ahorita de cuáles son las condiciones por las cuales la gente no se convierte. Dice desde el versículo 5 de Lucas 8, desde el 4, juntándose una multitud y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola. El sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo se la comieron. Otra parte cayó sobre piedra, y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y la otra parte cayó en buena tierra y nació, y llevó fruto a 100 por 1. Hablando estas cosas, decía a gran voz, el que tiene oídos para oír, oiga. Amén. Entonces quiere decir que cuando Dios habla por primera vez a tu vida, y tú recibes la palabra con gozo, con interés, Dios te dice, el que tenga oídos para oír, oiga. Pero el que recibe la palabra y la rechaza, va a ver estos terrenos que va a explicar después el Señor. Pero cuando sus discípulos le preguntaron qué significa, les dijo, a ustedes les es dado el conocimiento del reino de Dios. ¿Por qué? Porque ellos estaban juntamente con Cristo. Y aún así recibieron ataques del enemigo duros, como Pedro cuando le cortó la oreja al romano que venía a atraparlo, o a la persona que lo venía a agarrar. O como cuando Tomás no quiso creer y le dijo, mete aquí tu mano y no seas, ¿qué? Incrédulo, sino creyente. Entonces, los discípulos del Señor también tuvieron pruebas, pero siempre tuvieron el corazón para aprender. Pero dice, a ustedes les es dado
conocer el reino. Pero a los otros, por parábolas, para que oyendo no oigan. ¿Por qué? Porque el pueblo venía haciendo esto que vimos en Jeremías, en Isaías y en Ezequiel. Pueblo de dura cerviz, pueblo necio, sin corazón, que tiene ojos y no ve, y tiene oídos y no oye. Dios hablando una y otra vez a sus vidas, y siempre la gente con el corazón duro rechazando la palabra de Dios. Y entonces les empieza a explicar la parábola. Dice, esta es pues la parábola. Mira, la semilla es la palabra de Dios. Dice la parábola, mientras se sembraba una parte cayó junto al camino. Y estos de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Quiere decir, escuchan, no oyen. Oyen con sus orejas, pero les entra por un lado y les sale por el otro. Y no la llevan a cabo. La palabra de Dios. Nomás es como un conocimiento ahí. Estos son los que cayó la semilla junto al camino. Junto al camino quiere decir que fue luego comida por las aves del cielo. Pero en el significado de la parábola dice, estos viene el demonio, les quita lo que recibieron de su corazón para que no crean y no se salven. Quiere decir, cuando Dios habla a tu vida y tú no crees y te resistes, llega el diablo y te lo lleva. Y al rato andas cometiendo las mismas cosas. Esclavo de tus placeres, esclavo de las cosas que sabes que no están bien. Y recuerda que Cristo dijo que conoceréis la verdad y te hará libre. Pero la libertad es precisamente la libertad de la potestad del demonio, de la mentira, porque el diablo miente desde el principio. Tú te das cuenta cuando alguien es esclavo del demonio, cuando no puede vivir en base a la verdad, porque dice Cristo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Una persona que dice mentiras continuamente no está en Cristo, porque Cristo es la verdad. Entonces, para enamorarte de Cristo o conocer el amor de Dios, debes de tener un terreno en el cual caiga la semilla para que dé un fruto. Dice, los de sobre la piedra, que es el segundo terreno, dice, otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó porque no tenía humedad. Los que cayeron en la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. ¿Cuál es la prueba? La prueba de fe. Viene cualquier cosa en contra y como no recibieron lo que querían a la hora que ellos querían, dicen, no, pues aquí no sirve, aquí no, aquí ni está Dios, ya me voy. Porque no vinieron a buscar de todo corazón a Dios, vinieron por algo. A lo mejor vinieron con un corazón que esperaba un milagro de sanidad, una maravilla, algo extraterrestre, alguna cosa de esas, un milagro. ¿Por qué tienes tú el corazón para Dios? ¿Cuál es el motivo? Entonces los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por un tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. A lo mejor venían por un trabajo, o venían para que Dios les enderezara un pie, o venían para que Dios les diera trabajo o dinero, y como no se los dio, porque Dios lo que quiere es tu corazón, pues dijeron, no, pues aquí no hay nada. Se van.
Y escuchan a veces con esperanza, pero cuando no reciben lo que quieren, se van. Y a veces, cuando ya consiguen lo que ellos querían de Dios, hay gente que aquí ha venido y le ha pedido casa, Dios le ha dado casa y luego se van. Porque lo que querían era su milagro. No querían entregarse a Dios. Querían que Dios les diera tranquilidad a la medida de que no les vaya mal. Otros vinieron por su sanidad igual, Dios los sanó y se fueron. Pero a la hora de la prueba, a la hora de quedarte, a la hora de decir, Señor, pues tú eres Dios y yo te voy a seguir porque tú eres el único que tiene palabras de vida eterna. ¿A quién iremos? Solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Los ídolos no te van a dar nada. Los ídolos de piedra no te van a dar nada. Los hombres, maldito aquel que confía en el hombre, te van a traicionar, todo. Porque solamente el que está en Cristo es nueva criatura, dice Corintios. De manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y dice el Señor, sigue primero el reino de Dios y su justicia, y todo te será por añadidura. Pero las personas están siguiendo las añadiduras en vez de al que les da las añadiduras. Están siguiendo la fortuna y no al que les dio la fortuna de estar vivos. Entonces estos, dice, habiendo oído, reciben la palabra, pero llega el momento de la prueba. Y dice el Señor, bienaventurados aquellos que se encuentren en diferentes pruebas, porque estas pruebas les producirá paciencia, fe. Entre más tarda la respuesta, tu fe va creciendo. Quiere decir que vas echando raíz en Cristo y se va fortaleciendo. El árbol, cuando se van ensanchando las raíces, el tronco se va haciendo más fuerte y resiste más los vientos. Por eso dice el Señor, de manera que el que escuche estas palabras y las hace, lo compararé como un hombre prudente que edificó en la roca. Pero el que oye estas palabras y no las hace, lo compararé como un hombre insensato que edificó en la arena. Cuando vienen los vientos, se lo lleva todo. Pero el que echa raíz en Cristo, los árboles fuertes resisten los vientos, los huracanes, y permanecen en pie. Y entonces esta prueba por la cual la gente que cree en un tiempo y después de la prueba se apartan, es porque no echaron raíz. Dice, otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó porque no tenía humedad. ¿Qué dice el Señor? Que va a correr por ti ríos de agua viva. Y el que esté en Cristo será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Nunca se va a secar, porque Cristo es el alimento continuo de la fe para resistir a lo más duro de la vida que te puede pasar, siempre y cuando permanezcas en la verdad. A veces decir la verdad a costa de lo que sea no es muy llamativo, porque no es cómodo, pero es lo mejor. Decir la verdad. ¿Pero qué quiere el demonio? Que te llenes de mentira la cabeza. Y la mentira siempre es como un castillo de naipes. Tienes que ir poniendo uno, dos, viene el viento y ¡pum!, se cae todo. La verdad siempre va a salir a la luz. Y tú vas a estar angustiado porque no estás enraizado en la verdad. ¿Quién es la verdad? Cristo es el camino, la verdad y la vida. La que cayó entre espinos, que esta es otra característica de algunos que vienen a la iglesia. Estos son los que oyen
pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Dice que oyendo, después ¿qué? Yéndose. Se van. Y como se van, no pueden venir porque tienen trabajo, no pueden venir porque no sé qué, los ahoga la vida y ya no tienen tiempo de estar con Dios. Dice, la que cayó entre espinos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Decía un hombre que fue un artista en su testimonio. Su nombre era Sergio Ramos y le decían el Comanche. Ese hombre decía que era horrible estar metido en un hotel consumiendo cocaína y alcohol y ya no querer drogarse. Tuvo que irse a los grupos de AA para rehabilitarse de esa esclavitud. Pero ¿qué diferencia hay de la esclavitud de los afanes y del trabajo y de la fama y de lo que dice aquí? Los afanes, la riqueza, los placeres de la vida. Es lo mismo estar esclavizado, no poder venir con Dios. Y cuando todo esto es placer, porque los placeres de la vida tienen un tiempo de duración, mientras te esclavizan, después se empiezan a convertir en consecuencias de sufrimiento por los excesos, de deterioro mental, de deterioro físico, económico, afectivo. Tú te puedes dar cuenta de eso. Tienes gente a tu alrededor que te puede mostrar cómo le ha ido cuando es ahogado. ¿Qué se dice de aquellas personas que son esclavas de la rectitud en cuestión de la limpieza? Que todo lo quieren limpio y que ¿sí has visto eso? ¿Has visto personas así? Obsesivas por la limpieza. Y hay otras que son obsesivas por la suciedad, no se bañan ni aunque les paguen. O sea, esos son los dos. Las personas que son obsesivas para cualquier cosa, para las personas, son dominantes, son obsesivos. Y la obsesión, para permanecer, necesita que el cuerpo se compulsione. Primero está la obsesión en la mente y luego está la compulsión física, como los que comen demasiado y ya están, y ven cómo se van inflando y no pueden detenerse y siguen comiendo. Esa es una obsesión, una esclavitud. Ahogados por estas cosas, porque el comer es un placer, es uno de los placeres más hermosos que puede haber. Tantas cosas que hizo Dios para el alimento. Además puede uno alimentarse hasta de quintomiles con tortilla y es delicioso, como los grandes manjares también, como aquellas personas que son obsesivas en comer y después van y vomitan para no subir de peso. Todas esas cosas, la fama, la riqueza, dice, tanto es su riqueza que ya no hayan cómo cuidarla, ya no duermen, ya nomás están ahí pensando a ver quién va a venir a robar. Se ahogan en la riqueza. Y otros que se ahogan en la miseria. Porque otros ni tenemos casas, ni oro, ni nada. Nos ahogamos en la miseria de nuestro pecado. Y es cuando Dios viene
a ti cuando ya no tienes nada y te dice, ven. Pero ¿qué crees que dice la Escritura? Bienaventurado el que no se sentó en consejo de malos. Joven, no tienes que vivir esas cosas. Pero hay un terreno. Mas el que cayó en buena tierra, estos son los que con gozo, con corazón bueno y recto, retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Lo que escuchan, lo atesoran en su corazón y lo viven. Otra parte cayó en buena tierra y nació, llevó fruto a 100 por 1. ¿Qué clase de terreno es tu corazón el día de hoy? Sé que para muchas personas no va a ser posible hablarlo en voz alta. Pero ¿qué te crees? Que Dios escudriña los corazones. Las riquezas para el rico, los espejos para aquellos vanidosos que nomás quieren ver, los vestidos lujosos para aquellos que creen que... Pero Dios escudriña los corazones. Dios te conoce perfectamente quién eres. Nos conoce qué tipo de corazón tenemos. Pero hay algo que tenemos que tener claro nosotros los que decimos que creemos en Dios. Que para dar estos frutos de 100 y 60 por 1, cuando la semilla cae en su corazón, necesita ser motivado por algo que se llama amor. Porque el desamor no da fruto. La persona que solo quiere las cosas para tenerlas, ¿cuánto tardará en tirarlas para querer otra cosa? No sé si tú tuviste una infancia en la cual pudiste convivir con algunos chicos ricos que les traían juguetes y los tiraban y les traían otros y los tiraban y otros y los tiraban y nunca se llenaban. Siempre querían otra cosa porque les aburrías. Igual van a ser contigo las personas. Vas a hacer juguete nuevo durante un tiempo, luego se van a encontrar otro juguete más nuevecito que tú y te van a desechar porque no tienen a Dios en su corazón, porque no hay el amor de Dios. El terreno que es buena tierra, que es un corazón bueno, recto, que retiene la palabra y que la hace, necesita un motor. Vamos allá, primera de Juan, capítulo 4. Te voy a explicar. Hay un espíritu que no es el Espíritu de Dios, y hay un espíritu que es el Espíritu de Dios. Dice, para que vayas identificando las voces que te dicen en tu cabeza lo que tienes que hacer. Si la palabra dice que tu lucha no es con carne ni sangre, no es mentira. Pero dice, amados, ¿cómo Dios les llama a su iglesia? Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Mucha gente falsa te va a querer hablar y te va a querer decir: en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios.
Todo el que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Si el Espíritu de Dios está en ti, ¿quién contra ti? Porque el Espíritu Santo de Dios, cuando viene, como decía el canto, Señor, ven con tu Espíritu. El bautismo del Espíritu Santo es real. La unción del Espíritu Santo a través del bautismo por el arrepentimiento es real, no es una ficción. El Espíritu de Dios es más real que lo que tú estás viendo enfrente de ti. Amén. Porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ahora dice del que está en Cristo y de los otros. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu del error. ¿Por qué te hablaba yo de la verdad y del error? Que es que la mentira. El espíritu de mentira es un espíritu que siempre te va a ir llevando fuera de la verdad. De manera que a los que son hijos de Dios, los que quieren ser hijos de Dios, les dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. A ver, si tú amas a una persona, ¿le mentirías? Si tú mientes a las personas, no los amas. Ahí te puedes dar cuenta de cuál es el espíritu que te está conduciendo en el ritmo de tu vida. ¿Qué es adulterio? Engaño. ¿Qué dice el Señor de los idólatras? Se fueron a fornicar con sus ídolos. Pusieron dioses ajenos delante de Dios. Y luego Cristo les dijo, ustedes son sepulcros blanqueados, lo mejor de la religión. Los más encumbrados escribas y fariseos hacían una cosa, de manera que el Señor les decía a la gente que les oía, cuando oigas lo que ellos dicen, haz lo que dicen, pero no hagas lo que ellos hacen, porque ellos dicen una cosa y hacen otra. ¿Qué es la mentira? Decir una cosa y hacer otra. Si tú tienes a tu mamá, a tu esposo, a tu novia, que no hay noviazgos en la escritura, a tu primo, a tu prima, y le dices una cosa y haces otra, el que no ama no ha conocido a Dios. Porque el amor, si dice que Dios es amor, Dios dice, yo soy la verdad, el camino y la vida, dice nuestro Señor Jesucristo, el gran Dios y Salvador Jesucristo. Vete haciendo a la idea de que para vivir en Cristo no es pertenecer a un grupo religioso. Para pertenecer a Cristo es poner tu corazón para nunca más relacionarte con mentiras para mostrar el amor. El amor que se tienen los esposos, imagínate, en cuanto uno empieza a decir mentiras, se vienen los divorcios en cadena. Porque el adulterio es mentira. Te amo mucho y luego me ven por ahí donde dice la canción del mundo, donde nadie me ve y ¿qué crees que Dios sí te ve? Y al rato te balconea el demonio, porque Dios le ordena,
y sale toda tu mentira y tú ya no sabes qué hacer. Quieres echarle más tierra, y entre más tierra le echas, tú mismo te vas hundiendo, tú mismo te vas hundiendo. Si tú distingues que esto de la verdad es algo que es el mejor negocio que tú puedes tener en la vida, el no participar de mentiras es no participar del demonio. Porque el demonio miente ¿desde cuándo? ¿No engañó a Eva así? Cuando se le dijo, no hagas esto porque te vas a morir. Y el otro le dijo, no te vas a morir si no pasa nada. Lo que pasa es que Dios no quiere que seas igual que Él. Tú ponle al mole con trompa y ándale. Y luego las consecuencias. Aquellas noches sin dormir, que tienes que estar maniacando a ver cómo le haces para tapar aquella mentira. Y el demonio te tiene atormentado ahí, atormentada sin sueño, sufriendo las consecuencias, espiritualmente muriendo, esclavizado de la carne. Y termino con Lucas 18. Dieciocho exactamente, mira. Un hombre, Lucas 18, versículo 18, un hombre principal le preguntó diciendo, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Cristo le dijo, a ver, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo Dios. Como que Cristo te estuviera diciendo, ¿por qué me llamas bueno? ¿Ya estás creyendo que yo soy Dios? Y tú así como, ¿será? ¿No será? Deshojando la margarita. A ver si Él es o no es. Los mandamientos sabes: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. ¿Qué es el falso testimonio? Mentira. Una mentira. ¿Qué es el adulterio? Una mentira. ¿Qué es matar? Es una mentira. Tú piensas que matando a otro te va a ir bien. Es una mentira. Te va a ir mucho, muy mal. Y unos piensan que morirse o matar es un remedio para problemas que se pueden solucionar con Dios de otra manera. ¿Cómo llega una persona a creer que el suicidio, que también entra dentro del mandamiento, no matarás, va a remediar las cosas? ¿Cuánta gente no se tira en el metro? A mí se me tiró una vez una persona junto ahí en el metro. Delante de mí ahí en el metro viaducto. Ahí se clavó. Cuando yo salí del metro, porque te sacan, mis lágrimas corrían así, sin querer llorar, pero fuerte lloraba yo. Y luego después hubo mucho tiempo que ya andaba yo buscando a ver en las estaciones del metro quién se quería tirar para salvarlo. De veras, duro la muerte de alguien, verla así, es tremendo. Años me duró esa cosa. Yo le decía, Señor, ayúdame. ¿Cómo puede alguien pensar que muriendo va a solucionar algo? Si la paga del pecado es muerte, eternamente sin Dios, sufriendo. Entonces, si dice los mandamientos sabes, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, que es el único mandamiento con promesa. Honra a tu padre y a tu madre para que seas de larga vida. ¿En dónde? En esta tierra. No para morir. Entonces la muerte, si no está dentro de la verdad del mandamiento, es una mentira. Entonces la mente viene. Yo te puedo dar un testimonio. Cuando yo era drogadicto y era un hombre muy pecador, en esta ventana que está aquí, me decía el demonio, tírate, pero ahora con todo y vidrio, para que ahora sí te mates. Porque la otra vez que me caí por allá no me maté.
Ya producto del pecado, ya. O sea, tú ya no tienes remedio, ya tírate con todo y todo y así ya le vas a solucionar. Yo sé lo que es la voz del demonio, porque mi vida era una mentira. Ahora el demonio se tiene que ir donde yo voy. Amén. Gloria a Dios. Porque el Espíritu de Dios va dentro de mí. Y no lo puedes contristar con mentiras, ni con doble vida, ni diciendo una cosa y haciendo otra. Entonces el Señor le dijo a este hombre: todo lo he guardado desde mi juventud. Jesús, oyendo esto, le dijo: aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo, y ven y sígueme. Y entonces él, oyendo esto, se puso muy triste, porque era muy rico. ¿Te acuerdas del texto que dice los afanes, qué? De la parábola del sembrador. ¿Los ahogan qué? Las riquezas. A los que no tienen un terreno, sino que caen en los espinos. A los que caen en espinos, yéndose, los ahogan, los afanes, las riquezas. Este hombre lo ahogó su riqueza, cuando fue el único que Cristo le prometió tesoros en el cielo, vida eterna, calles de oro y mar de cristal. Y este hombre dijo, oyendo, se puso triste porque era muy rico, y al ver Cristo, que se había entristecido mucho, dijo: cuán difícilmente entrará en el reino de Dios los que tienen riquezas. Pero las riquezas no necesariamente tienen que ser oro y plata, porque a veces uno tiene por riqueza las cosas que son basura. No estoy hablando de relaciones tóxicas, no se vayan a creer. Cosas que son basura, nos aferramos a ello, como los chachareros, como los pepenadores. Su tesoro es una lata vacía, toda pachurrada. Pero si juntan bastante, van y lo venden por algo, por miseria. No estoy menospreciando a los que pepenan, porque también es una manera de ganarse la vida. Me refiero a dónde está el corazón. Porque dice el Señor: no te hagas tesoros en la tierra, donde el orín y la polilla y el orín corrompen. Porque donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Y si Cristo está poniendo los tesoros de la tierra como algo que se pudre, que no sirve para nada, ¿dónde está tu corazón? Tú mismo puedes darte cuenta dónde está tu corazón. El corazón de este joven rico dijo que se fue triste. Imagínate que el Señor se te aparezca y te prometa tesoros en el cielo, el mismo Jesucristo, Dios encarnado, y que te vayas triste porque eres rico. ¿Cómo estaría el corazón de este hombre? Más duro que la piedra del volcán. Pues no estamos lejos si no escuchamos la palabra de Dios y la hacemos. Porque no sea que vaya a decir el Señor al profeta: engruesa el corazón de esta gente, porque es casa rebelde, porque no quieren bendición, porque no quieren la cruz de Jesucristo. Y entonces, ¿qué dijo el Señor? A los invitados que no vinieron: sal, invita a quien quieras, a quien sea, al mendigo, al pobre, tráelo para que coma pan sin dinero. Hermano, hermana, ¿dónde está tu corazón? ¿Dónde está tu corazón? Mira, para que vayas viendo quién es el que te llama. Dice, primera de Juan, segunda de Juan, para que vayas conociendo quién es el que te llama a la vida eterna. Estas cosas, dice el versículo 13, os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepas que tienes vida eterna. Segunda de Juan, capítulo 2.
versículo 13. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que tú sepas que tienes vida eterna y para que creas en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, que Él nos oye. ¿Tú crees que no va a ser Cristo el que te oiga cuando quieres hacer su voluntad? Si le dices, Señor, líbrame de la mentira y ayúdame a hacer tu voluntad y a ser verdadero. Si tú crees en el nombre del Hijo de Dios. Pero dice, y esta es la confianza, si tú cambias el sentido de la palabra, que es un sinónimo igual, si tú le pones, y esta es la fe que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. No te va a oír si te quieres volver millonario, porque te vas a perder y Dios no te va a dar algo que te vaya a matar. Como tú no le darías un revólver a un niño de 3 años para que lo disparara. No creas que Dios es malo y no te contesta lo que tú quieres, sino que Dios te ama y te da lo que necesitas, más no lo que tú quieres, porque a lo mejor lo que quieres es lo que te va a matar. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que le pidamos sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Por eso tienes que creer en que tu familia es salva. Aunque no lo veas. Tienes que creer que tus hijos pecadores van a estar aquí. Que tu familia que no tiene a Dios va a estar aquí. Porque dice, y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Ya está hecho. Tu mamá, tu hermano, tu hermana, tus nietos, tus hijos, ya están aquí. Pero dice, y esta es la fe, pero aquí dice, y esta es la confianza, y por eso en algunos términos dice, fe es confianza y no desafío. Confía en Dios. Pero para que puedas tú confiar en Dios, de que salve a tu familia, primero tienes que ser salvo y salva tú. No puedes pedir verdad para otros si tú tienes el corazón lleno de mentira. Dice, si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá a Dios y Dios le dará vida. ¿Qué tienes que hacer? Interceder por tu familia. Alguien viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Ahí está la intercesión que tienes que hacer por tu hijo, por tu hija, por tus nietos, por tu familia. Tenemos que hacerlo. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte, por lo cual yo no digo que se pida, que ese es otro tema, que es la blasfemia del Espíritu contra el Espíritu Santo. Hay pecado de muerte, por lo cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, fíjate, por eso no puedes ser mentiroso ni mentirosa. Y hablo porque la mentira abarca todo el pecado. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Por eso te digo que cuando donde vas tú con el Espíritu de Dios, el demonio se tiene que ir. No tú te vas a ir. Es que hay una casa con una atmósfera ahí medio marciana, pues tú tienes que ir y reprender al demonio que está ahí y liberar la casa donde vas. Amén. ¿Por qué? Porque así dice el Señor. El demonio no le toca a donde te metas. Si tú llevas el Espíritu de Dios, y por eso te digo que nomás hay 2 espíritus, o
o el espíritu del maligno o el espíritu de Dios. Pero si el espíritu de Dios va contigo, donde quiera que vayas, no digo que no nos va a dar temor, porque también Elías le dio temor después de haber sacrificado a los profetas de Baal. Cuando Jezabel lo amenazó, le dio tirria y mejor se echó a correr. ¿Cómo puede ser si acababa de matar ahí un montón de profetas del demonio? Y nomás cuando oyó la voz de la mujer que le dijo, válgame que Dios me asista, si no tú vas a estar como estos en un ratito. Y le tuvo miedo. Pues no digo que no nos va a dar miedo, pero eso no quiere decir entrar en incredulidad. Entonces, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. ¿Qué quiere decir? Todo el que es nacido de Dios no practica la mentira, no practica el adulterio, no fornica, no roba, no trae amigos fantásticos en su cabeza que nomás lo andan manejando para cometer diabluras. Y digo diabluras de diablo. Pero ahora, para que sepas quién te llama, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Él es el que te llama. Cristo es Dios. Él es la verdad, Él es Dios encarnado. No es el Hijo de Dios que dicen los testigos de Jehová, ni el que está crucificado ahí en un madero. Cristo vive y tiene poder. No es una imagen de un cuadro, es un espíritu. Porque Él, cuando subió al cielo, dijo, cuando yo mande el espíritu que mi Padre va a mandar en mi nombre, Él os enseñará todo lo que hay que aprender de mí. Él dará testimonio de mí, que es el Espíritu Santo de Dios que está hoy acá con nosotros. A diferencia de Cristo, que podía en su cuerpo nomás estar en un solo lugar, aunque lo sabía todo, el Espíritu de Dios está en todos los lugares. Y Él es el que te llama. Pero a ver, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. ¿Qué haces con el chamuco diciendo mentiras para tapar tus broncas? Tener una esposa como la que yo tengo es una bendición de Dios. Todo, si yo no voy a decir mentiras, aguas. ¿Está bien? Yo tampoco tengo por qué decir mentiras. Pero a veces el diablo te caza con los dichos de tu boca y tienes que confesar que lo que dijiste lo tienes que hacer. ¿Ya? Y luego uno mismo se enreda con sus dichos de su boca, promete cosas que luego ya no puede uno cumplir y cosas así, y el demonio quiere ahí. Pero si Cristo es verdadero, si yo digo la verdad y Él me oye decir la verdad, Él estará conmigo. Y si Dios contigo, ¿quién contra ti? Confesar no implica cambio. Pero dice el Señor, el que oculta su pecado no prosperará, pero el que confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Confiesa tu pecado ante los hombres y ante Dios, sobre todo a aquellos que has dañado en el momento. Pero si tú confiesas y te apartas, Dios dice aquí, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda. ¿Quién es el engendrado por Dios? Cristo en carne. Él engendró a Cristo en el vientre de María, ¿o no? Sí. Cristo te guarda y el maligno no le toca. Llegará un tiempo en que digas tú, a ver, demonio, en el nombre de Jesús, vete de aquí. Pero mientras tú tengas negocios y ¿cómo se llama esto? Mi esposa decía que una hoja en blanco firmada, Él le pone lo que sea. Mientras tengas negocios con Él, no te va a soltar y no te va a poder
dar libertad a Jesucristo. Pero en cuanto tú eres libre, tienes que reprender al demonio de tu vida. Y donde esté él, se va a ir. No va a dejar de tentarte, no. Pero dice, velad y orar para no entrar en tentación. Entonces eres un hombre y una mujer de oración, tienes todo para ganar. Pero primero hay que ganar nuestra tierra, esta tierra donde viene Cristo a sembrar. ¿Cuál es la tierra? Nuestro corazón. Entonces, si tienes un corazón bueno para Dios, tu salvación, tu felicidad aquí, la felicidad no te la van a dar las cosas ni las personas. Las cosas que haces son placeres momentáneos y engañosos, porque son mentira, son ficción, son como las drogas fantásticas, son fantasía. La realidad está en el Espíritu de Dios. Inclina tu rostro. Amén. Vamos a orar. Señor, te doy gracias por esta palabra, porque sabemos que tú has venido y nos has dado entendimiento de quién es verdadero. Y tú eres el Hijo de Dios. Y tu Espíritu ha venido, Señor, y nos guarda a los que estamos aquí. A esta manada pequeña yo te pido que en los jóvenes, Señor, tu Espíritu Santo habite y les dé confianza, les dé fe y los levante. Que sepan que no hay necesidad de mentir ni ocultarse, porque tú escudriñas los corazones. Pero que no se sientan condenados ni perseguidos, Señor, sino que abran su corazón a ti para poder vivir en paz a partir de la verdad. Los que hemos sido liberados de la esclavitud del demonio, hemos sido liberados de la mentira, de las fornicaciones, de los adulterios, de los pleitos, de los celos, de las iras, de las contiendas, de las disensiones, de las herejías, de las borracheras, de las orgías, todas las obras de la carne. Señor, es lo que el hombre ha hecho desde que es hombre. Pero tú ahora, Señor, nos has venido a mostrar la libertad, porque habiendo hablado mucho tiempo, durante muchas generaciones, de muchas maneras, a los padres por los profetas, ahora tú nos has hablado por tu Hijo, el verdadero Dios y la vida eterna, que eres tú encarnado, Señor. Y nos has dado libertad. Podemos testificar de la libertad de los vicios, de las mentiras, de la infelicidad, de las depresiones, de la ansiedad, de estos ataques ahora de ansiedad que les dan a la gente. Pero nos has tenido, Señor, para poder dar también testimonio a la generación joven de que vale la pena enamorarse de ti, Señor Jesucristo, porque tú eres la libertad. Tú eres el que ha venido a dar libertad a los cautivos, a dar libertad a los presos, a dar consuelo a los desconsolados, Señor. Gracias, Padre, te doy por los jóvenes que están aquí hoy, porque, Señor, vale la pena, Señor, luchar por la vida de nuestros jóvenes, de nuestra generación que viene. Bendícelos, Padre, arrópalos con tu Espíritu Santo y condúcelos hacia una vida de felicidad. Que se les quiten las ideas que tiene el mundo, Señor, de que ser hijo de Dios es algo aburrido. Es lo más feliz que se puede ser, Señor. Pero, Padre, el mundo está lleno de mensajes equivocados. Pero tu Espíritu es, Señor, quien convicciona de pecado, de justicia y juicio, quien nos acompaña en el conocimiento de tus cosas y de poner en práctica tu palabra. Bendice a las mamás, Señor. Bendice a los padres de familia. Bendice a los hijos, a los jóvenes, a los nietos. Aquellas familias que todavía no quieren, Señor, exponer a sus hijos a la bondad, a la benignidad que viene de ti, Señor.
están todavía aferrados a mercancía podrida, que únicamente lo que quieren es vivir en la apariencia, aparentar como si fuera una moda, Señor. Pero tú escudriña los corazones, ayúdales, bendícelos. Y aquí esperamos, Señor, a los que tú quieras añadir para ser salvos en el nombre de Jesucristo. Gloria a Dios. Amén. Amén y amén. Te amamos, Señor.